paso a paso, semana tras semana. Y sin embargo, la grasa abdominal no desaparece. ¿Y si el problema no fuera cuánto camina, sino cómo camina? ¿Y si un pequeño cambio en su patrón de marcha, en el ritmo o en su respiración, determinara si su cuerpo quema azúcar o finalmente comienza a recurrir a la grasa almacenada? La mayoría de las personas cree que caminar es automáticamente quema de grasa, pero biológicamente hablando, eso no es cierto, porque mientras la insulina esté elevada, su cuerpo permanece en modo almacenamiento. La grasa, especialmente la grasa visceral profunda en la cavidad abdominal, permanece intacta. Pero existe un momento, una ventana biológica, cuando su metabolismo cambia, cuando sus mitocondrias comienzan a utilizar la grasa como fuente primaria de energía, cuando su cuerpo hace aquello para lo que fue construido evolutivamente. La única pregunta es, ¿ya está caminando correctamente? ¿O está bloqueando inconscientemente su propia quema de grasa cada día? Echemos un vistazo al interior de su cuerpo, hora tras hora, paso tras paso, y descubramos qué sucede realmente cuando camina de esa manera. Antes de hablar sobre cómo debería caminar, debemos entender qué es lo que en su cuerpo decide si se quema grasa o no. El cuerpo humano trabaja con dos fuentes principales de energía, glucosa y grasa. Después de una comida, el nivel de azúcar en sangre aumenta. El páncreas libera insulina. La insulina no es una hormona mala, es una hormona de almacenamiento. Su función, asegurar energía, construir reservas, garantizar la supervivencia. Mientras la insulina esté elevada, bloquea la llamada lipólisis, el proceso mediante el cual las células grasas liberan ácidos grasos almacenados. En otras palabras, puede caminar, sudar, moverse, pero su cuerpo seguirá recurriendo preferentemente al azúcar, especialmente la grasa visceral, esa grasa que se deposita profundamente alrededor de sus órganos, alrededor del hígado, el páncreas y los intestinos. Reacciona de forma sensible a las señales hormonales. Los estudios muestran que precisamente este tejido adiposo es metabólicamente activo, produce mensajeros proinflamatorios, influye en la resistencia a la insulina y está directamente relacionado con enfermedades cardiovasculares. Más de un tercio de los adultos en los países industrializados occidentales tiene un exceso de ella. Por lo tanto, la pregunta decisiva no es ¿caminar quema calorías?, sino ¿en qué estado hormonal se encuentra su cuerpo mientras camina? Aquí comienza el llamado metabolic switch, un término acuñado, entre otros, por el neurocientífico Mark Mattson. Describe el momento en el que el cuerpo pasa de la quema de glucosa a la quema de grasa. Esta transición no ocurre de inmediato, y no ocurre automáticamente. Depende del tiempo, de la intensidad, de las hormonas del estrés y de la disponibilidad de carbohidratos almacenados, el glucógeno. Cuando las reservas de glucógeno disminuyen, cuando la insulina baja, cuando el cuerpo percibe que la energía no proviene constantemente del exterior, entonces comienza a replantearse su estrategia. Las mitocondrias, las centrales energéticas de sus células, cambian lentamente hacia la grasa. Se movilizan ácidos grasos, se forman cuerpos cetónicos. Pero este proceso necesita condiciones. Y aquí es precisamente donde se decide si su paseo diario sigue siendo una caminata digestiva relajada o se convierta en una señal biológica de quema de grasa. En el siguiente paso, analizaremos qué sucede hora tras hora y cuándo exactamente su cuerpo está preparado para acceder a la grasa abdominal almacenada. 0-2 horas después de una comida. El cuerpo en modo almacenamiento. En las primeras horas después de comer, la insulina está elevada. La glucosa circula en la sangre. Los músculos recurren preferentemente al azúcar. Un paseo en esta fase no es inútil. Mejora el control del azúcar en sangre. Reduce los picos de glucosa. Pero la quema de grasa permanece limitada. ¿Por qué? Porque la insulina actúa como un guardián frente a las células grasas. Mientras esté activa, las puertas hacia la energía almacenada permanecen cerradas. Su cuerpo no tiene motivo para recurrir a las reservas si hay energía fresca disponible. 3-6 horas después de la comida. Comienza la transición. Ahora la insulina desciende lentamente.
el hígado comienza a movilizar las reservas de glucógeno. Aquí surge la primera ventana metabólica. Si ahora camina, tranquilo, constante, sin prisa, su cuerpo comienza a aumentar la proporción de quema de grasa. No al máximo, pero de manera medible. Los estudios sobre la llamada Fat Oxidation Rate muestran que el ejercicio moderado con niveles más bajos de insulina aumenta de forma significativa la proporción de grasa en la producción de energía. Este es el momento en el que caminar se convierte en algo más que movimiento. Se convierte en una señal hormonal. 8 a 12 horas sin alimento. El metabolismo cambia. Ahora nos acercamos a lo que investigadores como Mark Mattson describen como metabolic switching. Las reservas de glucógeno en el hígado se vacían progresivamente. La insulina permanece baja. El glucagón aumenta. El cuerpo comienza a liberar más ácidos grasos. En el hígado se forman cuerpos cetónicos, una fuente alternativa de energía para el cerebro y los músculos. Un paseo en este estado no es simplemente actividad. Refuerza la transición. Envía la señal, se necesita energía. Pero no del azúcar, sino de las reservas. Sus mitocondrias reaccionan ante ello. Se vuelven más eficientes. Aprenden a quemar grasa mejor. Aquí es precisamente donde la grasa visceral comienza a reaccionar de manera sensible. ¿Por qué la intensidad es decisiva? Pero hay un error que muchos cometen. Caminan demasiado rápido. O demasiado lento. La zona óptima suele situarse en aproximadamente el 60-70% de la frecuencia cardíaca máxima, a menudo denominada zona 2. En esta zona el cuerpo puede utilizar suficiente oxígeno para oxidar eficientemente los ácidos grasos. Intensidad demasiado alta. Aumentan las hormonas del estrés. El cortisol se eleva. El cuerpo vuelve a recurrir en mayor medida a la glucosa. Intensidad demasiado baja. El metabolismo permanece lento. Desde una perspectiva evolutiva, los seres humanos eran cazadores y recolectores. Se movían durante horas con intensidad baja a moderada, a menudo en estado de ayuno. No esprintando. No exhaustos, sino constantes. Su cuerpo está programado precisamente para este tipo de movimiento. El papel de la respiración. Otro factor frecuentemente subestimado. Su respiración. Una respiración nasal tranquila mantiene estable el sistema nervioso. Evita una activación excesiva del sistema simpático. Menos estrés, picos más bajos de cortisol. El cortisol crónicamente elevado está relacionado con un mayor almacenamiento de grasa en la zona abdominal. A veces no solo importa si camina, sino cuán tranquilo permanece su cuerpo mientras lo hace. Hasta aquí queda claro. No todos los paseos son iguales. Momento. Estado hormonal. Intensidad. Nivel de estrés. Todo ello determina si su cuerpo quema glucosa o comienza a liberar grasa abdominal almacenada. Pero, ¿qué significa esto a largo plazo? ¿Y cuáles son los límites de esta estrategia? Eso es exactamente lo que veremos ahora.
¿Qué sucede a largo plazo cuando camina regularmente de la manera correcta? Un solo paseo apenas cambia su cuerpo de forma visible, pero la repetición cambia la biología. Si camina regularmente en un estado de baja insulina, varias adaptaciones ocurren en segundo plano. Sus mitocondrias, los centros energéticos de las células, comienzan a multiplicarse. Este proceso se denomina biogénesis mitocondrial. Más mitocondrias significan mayor capacidad para oxidar grasa. Los estudios sobre el llamado ejercicio en zona 2 muestran que la actividad aeróbica moderada aumenta significativamente la capacidad oxidativa del músculo. Su cuerpo se vuelve más eficiente, más flexible, metabólicamente más adaptable. Este estado suele describirse como flexibilidad metabólica, la capacidad de alternar entre la quema de azúcar y de grasa según la situación. Las personas con alta flexibilidad metabólica tienden a tener una mejor sensibilidad a la insulina y un menor riesgo de diabetes tipo 2. El efecto sobre la grasa visceral. La grasa visceral reacciona de manera sensible a los cambios hormonales. A diferencia de la grasa subcutánea, está más irrigada y es hormonalmente más activa. Si la insulina permanece regularmente baja y el movimiento se añade como señal, aumenta la tasa de lipólisis. A largo plazo, esto puede contribuir a una reducción de la proporción de grasa visceral. Pero aquí es importante ser prudente. Caminar por sí solo no obliga a su cuerpo a quemar específicamente solo grasa abdominal. La reducción localizada, es decir, la quema de grasa dirigida en un punto específico, no está científicamente demostrada. Lo que sí es cierto, la grasa visceral a menudo reacciona más rápidamente a mejoras metabólicas sistémicas que la grasa subcutánea. Eso significa, si mejora su salud metabólica en general, a menudo se beneficia primero la grasa más peligrosa. Otros posibles beneficios. Caminar regularmente en estado de ayuno o semiayuno puede mejorar la sensibilidad a la insulina, reducir las fluctuaciones del azúcar en sangre, fortalecer la salud cardiovascular, disminuir los marcadores de inflamación, aumentar la resistencia al estrés. Además, los estudios muestran que el ejercicio moderado apoya la función cerebral y activa procesos neuroprotectores. El movimiento no es solo trabajo muscular, es una señal sistémica. Pero existen límites. No todos deberían entrenar en ayunas. Las personas con diabetes insulino dependiente, antecedentes de trastornos alimentarios, desnutrición crónica, insuficiencia suprarrenal grave, embarazo, deberían aplicar estas estrategias solo tras consultar con un médico. Las mujeres también pueden reaccionar de manera más sensible a periodos prolongados de ayuno combinados con entrenamiento. Demasiado estrés, muy poca energía, puede aumentar el nivel de cortisol y paradojalmente bloquear la pérdida de grasa. Más no siempre es mejor. El cuerpo ama la adaptación, pero odia la sobrecarga crónica. Pero existen límites. No todos deberían entrenar en ayunas. Las personas con diabetes insulino dependiente, antecedentes de trastornos alimentarios, desnutrición crónica, insuficiencia suprarrenal grave, embarazo, deberían aplicar estas estrategias solo tras consultar con un médico. Las mujeres también pueden reaccionar de manera más sensible a periodos prolongados de ayuno combinados con entrenamiento. Demasiado estrés, muy poca energía, puede aumentar el nivel de cortisol y paradojalmente bloquear la pérdida de grasa. Más no siempre es mejor. El cuerpo ama la adaptación, pero odia la sobrecarga crónica. En la siguiente sección resumiremos todo y responderemos a la pregunta central. ¿Ya camina de tal manera que su cuerpo realmente pueda quemar grasa? Al principio había una pregunta simple. ¿Camina todos los días, pero su grasa abdominal permanece? Ahora conoce la respuesta. No cada paso es igual. No cada movimiento es una señal de quema de grasa. Lo decisivo es el estado de su cuerpo cuando camina. Si la insulina está alta, la puerta hacia las reservas de grasa permanece cerrada. Si la insulina desciende,
las reservas de glucógeno se vacían, la intensidad se mantiene moderada y el estrés bajo, entonces su cuerpo comienza a cambiar. No de forma abrupta, no de manera dramática, sino silenciosamente, eficientemente, biológicamente lógico. Tal vez no se trate de luchar más, sino de moverse de forma más inteligente. Un paseo tranquilo por la mañana, un ritmo moderado por la tarde, horas después de la última comida. Respiración consciente, pasos constantes, paciencia. Su cuerpo no es un enemigo, es un sistema que responde a señales. La verdadera pregunta es, por lo tanto, ¿qué señales le envía usted cada día? Si este video le ha ayudado a comprender mejor los mecanismos detrás de la quema de grasa, escriba en los comentarios. ¿Ya camina en el estado hormonal correcto o lo probará a partir de mañana? Y si desea profundizar en la ciencia detrás del metabolismo, el ayuno y la energía, suscríbase al canal. Pero recuerde, esto no es asesoramiento médico. Cada cuerpo reacciona de manera diferente, especialmente en caso de enfermedades preexistentes o toma de medicamentos, siempre debe consultarse cualquier cambio con un médico. Escuche a su cuerpo, observe sus reacciones y comprenda la biología detrás de sus decisiones. Porque a veces el cambio comienza no con un sprint, sino con un único paso consciente.